Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Dice Vandana Shiva que el mundo que necesitamos no cabe en el mundo que tenemos, pero las semillas ya están aquí. Mientras Europa rearma sus ejércitos y los presupuestos de defensa se disparan, hay voces que insisten en preguntar: ¿seguridad para quién? ¿Defensa de qué? Hoy tenemos el lujo de contar en Cantabria con una de esas voces, incómoda, necesaria, imposible de ignorar. Ella es antropóloga, ingeniera agrícola, activista, educadora. Es una de las referentes europeas del ecofeminismo. Hoy tenemos Alberto y yo la fortuna de conversar con Yayo Herrero. Bienvenida a Bajo el Tejo. Oye, bien, muchísimas gracias a vosotros. Yo sí que tengo suerte de poder estar con vosotros. Nuestra idea es charlar contigo sobre ecofeminismo, antimilitarismo, bioregiones. Genial. Formas concretas de habitar la tierra, en lo que nosotros entendemos que es encarnar esas semillas que Vandana Shiva anuncia. Igual es necesario hacer un pequeño marco inicial y contar a nuestros oyentes qué es el ecofeminismo, así en pocas palabras. Sí, está súper bien contarlo, porque cada vez que sale la palabra ecofeminismo en algún lugar donde no se ha trabajado sobre ello, la primera pregunta es: ¿pero qué tendrán que ver el ecologismo y el feminismo, ¿no? Y yo creo que entendemos bien lo que es el ecofeminismo si nos paramos a pensar en cómo se sostiene la vida humana. Y reconocemos que la vida humana está inserta en una trama de la vida que está formada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por animales, ¿no?, que interactúan entre sí creando las propias condiciones de existencia. Es decir, todo lo que hace que podamos existir es creado y recreado cíclicamente por bienes de la tierra ajenos a la vida humana. Es decir, si no hubiera seres humanos, esas cosas seguirían pasando en la tierra, ¿no? Por tanto, tenemos que decir que no podría haber ni economía, ni tecnología posible, ni, por supuesto, vida humana posible al margen de esa trama de la vida de la que formamos parte. Como esa trama de la vida tiene límites físicos, la vida humana está afectada por esos límites físicos, ¿no? Pero además los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que tienen necesidades que hay que resolverlas siempre colectivamente. Hablo de necesidades como el alimento, necesidades de subsistencia, también como la vivienda, como el agua, como la energía, pero también necesidades de educación, de entendimiento, necesidades de relaciones, necesidades de cuidados, ¿no? Sin tener cubiertas esas necesidades, la vida humana o no es viable o es una vida precaria, ¿no? Reconociendo, por tanto, que esas necesidades se satisfacen colectivamente y, por tanto, somos interdependientes también de otras personas, tenemos que decir que la vida humana es ecodependiente e interdependiente. Y, por tanto, para poder garantizar vidas buenas, hace falta que ambas relaciones funcionen de una forma armónica, de tal modo que sea posible satisfacer todas las necesidades que tenemos para poder tener esa vida que además aspiramos a que sea una vida buena, ¿no? Las miradas ecofeministas lo que hacen es reconocer la doble dependencia, la eco y la interdependencia, y propugnar modelos que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como principal prioridad la garantía de vidas buenas. Desde esa propuesta o desde esa forma de concebir la vida en común, también surge la posibilidad de revisar críticamente nuestros pasados y de analizar las causas estructurales que están detrás de lo que no nos gusta de nuestros presentes, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Pues, bueno, Yayo, en este podcast, a lo largo de estas últimas semanas y meses, hemos ido entrevistando a distintas personas que promueven formas un poco alternativas de satisfacer esas necesidades de las que has hablado, de una forma o de otra, un poco paralelamente a cómo se desarrolla en el discurso más socialmente aceptado, por llamarlo de alguna forma. Y sí que es verdad que cuando hablamos de la necesidad de protección, y también relacionándolo un poco con los talleres que hemos realizado como parte de este proyecto, nos encontramos que en muchos casos se ve esa necesidad de protección como algo que
no únicamente, pero sobre todo dependiente del Estado, ¿no? Que es el Estado el que la tiene que promover y proveer, ¿no? Y nos surge un poco la duda, también relacionándolo con los tiempos convulsos que corren, ¿no? Hasta qué punto esa definición del Estado como único proveedor de la satisfacción de protección, relacionándolo un poco con el militarismo en auge de los últimos tiempos, ese tumulto un poco por los poderes fácticos y también a nivel social de que el gasto el aumento del gasto militar o de inversión militar es bueno para satisfacer esa necesidad de protección. ¿Ante qué realmente nos protege o ante qué deberíamos protegernos y quién debería promover esa satisfacción de la necesidad de protección? Bueno, yo creo que tú mismo en la propia introducción que haces lo enfocas bastante bien o vas dejando líneas abiertas, ¿no? Claro, para hablar de seguridad y de protección, la primera pregunta a plantearnos es ¿qué nos pone en riesgo? Es decir, ¿a qué le hemos de temer? Porque al final nos aseguramos o nos protegemos ante aquello que genera incertidumbres para nuestras vidas, ¿no? Si ahora mismo miramos qué dice, por ejemplo, la comunidad científica o qué dicen los datos, pues algunas cuestiones que nos ponen en riesgo son, por ejemplo, la evolución del clima bajo el que vivimos, que se dice directamente que corremos el riesgo de que una buena parte de la población del planeta pues esté bajo riesgo de desaparición directamente, ¿no? Nos pone en riesgo la superación de los límites físicos y biofísicos en los minerales y en la energía, en culturas y en economías que podríamos decir que son profundamente petrodependientes y energívoras, ¿no? También nos pone en riesgo la crisis de cuidados, que hace que haya muchas personas, especialmente todas las personas necesitamos cuidados, pero algunas como la población más mayor, la infancia, aquellas personas diversas funcionales o personas que están enfermas, tienen dificultades a veces para ver bien atendidas sus necesidades de cuidados en un contexto de crisis de cuidados, ¿no? Hay personas que no tienen acceso a la vivienda. Hay personas que no ponen la calefacción cuando tienen frío porque no saben si van a poder pagar la factura de la luz, o hay gente que el día 20 del mes tiene que empezar a meter en la bolsa de la compra espaguetis y tomate frito de lata porque no puede comprar alimentos suficientes y de calidad, ¿no? Es decir, lo que nos pone en riesgo es aquello que impide que podamos satisfacer las necesidades humanas. ¿Qué es lo que sucede? Que los discursos dominantes o los discursos más socialmente extendidos se ocupan también de generar miedos y de apuntar a aquello a lo que le hemos de tener miedo, ¿no? Y desde mi punto de vista, este discurso dominante tiene un discurso muy cobarde, ¿no? Porque resulta que nombra como peligrosos precisamente a aquellas personas del mundo que se están viendo plenamente perjudicadas por los modelos de vida imperial que se están desarrollando. Es decir, cómo una sociedad tan valiente y esos discursos tan viriles y tan echados van a nombrar como peligrosos a niños y niñas que son menores no acompañados, que llegan a nuestros marcos culturales, ¿no? Pero lo que se apunta es a eso. Se apunta a un otro deshumanizado que es víctima de un modelo, pero es convertido en amenaza, ¿no? Esto tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con el hecho de que están las necesidades, y la necesidad de protección es un hecho, y están las formas de satisfacer las necesidades. Y en nuestros modelos dominantes se buscan formas de satisfacer las necesidades que generen rentabilidad económica y crecimiento económico. De tal modo que llegamos a considerar riqueza o llegamos a hacer crecer la economía no con la necesidad de protección satisfecha, sino precisamente con la generación de miedo. Intento poner un ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos miedo y no se hubiera creado una situación de miedo sobre unas violencias en la calle que luego realmente no vemos que existan, pues no habría a lo mejor un negocio tan floreciente de instalación de alarmas, de cámaras de vigilancia y demás, ¿no?
Si no tuviéramos tanto miedo a quienes entran por las fronteras, pues el negocio de Frontex o el negocio de las concertinas o el negocio de las cámaras y de la vigilancia pues no se produciría. Y resulta que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vigilancia de fronteras, desde inteligencias artificiales, armamento, servicios de vigilancia, cámaras, ha crecido durante los últimos años una enormidad, generando una gran cantidad de beneficios para algunas personas. No hablemos ya de la cuestión militar. Es decir, en este momento lo militar ya no es solamente una forma de responder a una crisis global, sino que es la forma de responder, la forma económica de responder a una crisis que es económica. Es decir, la industria militar se postula y se ofrece a sí misma como un sector económico que puede seguir haciendo crecer las tasas de ganancia del capital y de algunos sectores, ¿no? Resumiendo, para poder pensar en la satisfacción de la necesidad de protección, lo primero que hace falta es pensar en qué es lo que nos pone en riesgo. Y resulta que a lo mejor pues una economía social y solidaria, unos servicios públicos mucho más amplios de educación, de salud, unos alimentos suficientes y de calidad accesibles, unas leyes de vivienda, un acceso a la vivienda que sea razonable para todas las personas, son mecanismos que sirven muchísimo más para la protección que pensar en el blindaje militar de las fronteras, que a fin de cuentas no es más que el blindaje de las élites, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Escuchándote, yo tengo la sensación de que tenemos unas necesidades humanas que son de sentido común, que las entendemos muy bien, y luego están las necesidades del sistema para perpetuarse. Pero si no somos capaces de quitarle la máscara a ese conjunto de necesidades del sistema, podemos creer que son las nuestras. Entonces, ¿cómo hacemos para repensar qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que realmente nos da miedo? Porque la necesidad de protección es como una de las necesidades básicas y más delicadas, ¿no? Porque si nos tocan el miedo, somos capaces de renunciar a libertades, a derechos. Entonces, ¿cómo desenmascaramos esas necesidades del sistema frente a las necesidades de la vida? Bueno, yo creo que en el cómo no hay una receta que digas toco aquí, todo se resuelve. Yo creo que es un trabajo en muchos casos muy artesanal, que tiene que ver con procesos educativos, y no me estoy refiriendo a la educación formal. Estoy hablando con lo que estamos haciendo aquí, hablo de la participación pues, en un movimiento social, en una comunidad de padres y madres de alumnado, en un espacio, digamos, de vecinal, ¿no? Todos esos sitios históricamente han sido lugares que han nacido inicialmente de una constancia de miedo, de desprotección y de una necesidad de protección. Es decir, los sindicatos surgieron ante la sensación de miedo y de vulnerabilidad de una clase obrera no organizada que de repente se une, y a partir de esa trabazón comunitaria, de ese marco de relaciones, construyen una forma de organizarse en común que no solamente confrontaba para conseguir buenas condiciones laborales, vacaciones y demás, sino que fueron capaces de crear las mutuas obreras, fueron capaces de crear procesos de autoprotección en la vejez, en la enfermedad y demás. Realmente el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quiere constituir el estado de bienestar, lo que hace es mirar lo que había. Y entre lo que había estaba lo que había construido durante 100 años antes el movimiento obrero, y realmente nuestro sistema de pensiones o la prestación por desempleo y la propia sanidad pública no es más que el traslado a escala grande de lo que aquella gente aprendió protegiéndose y autoprotegiéndose colectivamente, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el movimiento vecinal y vemos toda aquella afluencia de gente que venía de los pueblos a las ciudades buscando, bueno, lo que les habían vendido como una vida mejor, y se encontraban con barrios llenos de barro, sin alcantarillado, sin ningún tipo de infraestructura, a partir de su trabajo colectivo lo que hicieron fue con sus manos construir lo que les habían prometido y no existía, ¿no? Y aquel movimiento vecinal después fue el que fue imitado también en procesos municipales para poder acondicionar nuestras ciudades, ¿no? Lo que quiero decir es que, que
las fórmulas de protección y autoprotección de la gente, sobre todo en contextos hostiles, siempre han sido la generación de comunidad y el hacer con tus manos, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu inteligencia, colectivamente, construir aquellas cosas que necesitábamos, ¿no? En realidad, los servicios públicos, a mí me gusta pensarlos como la cristalización y la institucionalización de luchas anteriores, ¿no? El Estado inicialmente se decía es el que ostenta el monopolio del uso de la violencia. Es decir, el Estado podría ser la policía, podría ser el ejército o podría ser el poder coercitivo. Pero las luchas de las personas han ido arrancando y obligando a que parte del Estado se transformara en un Estado social, ¿no? Antes comentaba si el Estado lo tiene que hacer todo. O sea, yo creo que si en este momento algo necesitamos es también la conformación de una suerte de alianza público-comunitaria que de alguna manera ligue los servicios públicos al trabajo socialmente organizado por fuera del estado de la gente. Y cuando miras, nosotros acabamos de terminar un estudio sobre experiencias de alianzas público-comunitarias, lo que ves es que son muchísimas más de las que parece, ¿no? Y muchas veces no es una alianza entre un movimiento social y un alcalde o un ministro, ¿no? Es una alianza entre un movimiento social y un grupo de profesorados de una escuela pública o un grupo de funcionarias que te están echando una mano para, poder legalizar huertos urbanos. Uh-huh. Es decir, hay muchísimas más experiencias de lo que parece. Uh-huh. Muy interesante lo que nos comentas. A mí me ayuda mucho pensar, siento miedo, necesito protección y entonces hago con otros o pido lo que necesito de forma clara, ¿no? Creo que también esa... Sí, es que de hecho estaba pensando un poco, conforme ibas hablando, a algunas de las iniciativas a las que hemos dado un poco de espacio aquí, ¿no? Estaba pensando pues en Entretejiendo Saja, claro, o en el Banco de Semillas, ¿no? Como hablaban de la protección como una necesidad que se acababa satisfaciendo a través de esa creación de lazos y de vínculos, ¿no? Y la verdad es que ha resonado bastante con lo que has comentado. Si piensas el cuidado, por ejemplo, son lazos y vínculos. O sea, a mí siempre me resuena lo de que es posible vivir en un mundo muy hostil, incluso en un mundo muy hostil, siempre y cuando tengas una mínima red y una mínima comunidad que te protege, ¿no? Yo conocí a unas mujeres, hubo un desahucio cuando yo vivía en Madrid hace más de 8 años, hubo un desahucio que se intentó hacer en el barrio de Lavapiés y fue un desahucio que se paró 10 o 12 veces, ¿no? Y la persona que iba a ser desahuciada era una mujer gitana, Pepita, que era impresionante aquella mujer, ¿no? Y iban a desahuciar a 4 o 5 personas de la misma familia que vivían en el mismo inmueble, ¿no? Y cuando a ella le preguntaban por qué no se quería ir del barrio, decía, porque en este inmueble vivimos personas precarias, dice, pero cuando una está desempleada y no tiene trabajo, lo tiene su sobrina que vive en el piso de abajo. Y cuando tu sobrina no tiene, dice, entonces, entre todas no somos pobres, pero una a una somos tremendamente precarias, ¿no? Y ella decía, ¿cómo me voy a ir de este barrio si allí está la consulta donde está mi médico de hace 20 años, si allí está el colegio donde va mi nieta, al que han ido mis hijos y demás, si arriba tengo un vecino payo, dice que está solo y yo le hago la compra? Es decir, como que extraerte de aquella casa no era sacarte de las paredes en donde comes, duermes o defecas. Extraerte de aquella casa era extraerte de una comunidad, de una vida en donde unas personas vulnerables se autoprotegen unas a otras, ¿no? Claro, al final es una comunidad de apoyo mutuo. Claro, claro. Lo que pasa es que parece que cada vez tenemos menos de eso. Sobre todo hablando un poco por las generaciones así un poco más jóvenes. Yo veo a gente a mi alrededor, a veces incluso me he sentido un poco así en los últimos años, ¿no? Que han conseguido un poco... hay una figura cultural que se llama un poco el neopaquismo, que habla de que los jóvenes ahora mismo pues tenemos un poco casas made in Ikea, muy minimalistas, en la que uno llega, hace su compra casi precocinada, ¿no? Ve los capítulos de Netflix y otro día y otro día y otro día. Y poco a poco parece eso, que vivimos en nuestro pequeño espacio, cada vez nos relacionamos menos con la gente un poco que nos rodea.
parece que además vivimos con unas necesidades acuciantes, que lo urgente va antes que lo importante, que debería ser un poco al revés, ¿no? Y que esto hace a veces que, pues a través de lo que nos venden que tenemos que comprar, acaben siendo un poco los grandes poderes los que controlan el cómo vivimos, ¿no? Y un poco me pregunto, toda esta, o sea, de lo que has comentado de la creación de lazos comunitarios y de vivir en horizontes en el que tenemos lo común como el centro del asunto, a la otra realidad que a mí me da la sensación que, sobre todo en las grandes ciudades, es la que más se vive. ¿Qué escala temporal de reacción tenemos un poco, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa transición para ser capaces de tomar las riendas un poco de nuestras vidas y un poco mejorar tanto el presente como nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen, sin tener que depender un poco de lo que nos viene dado de arriba? O sea, yo creo que existe lo que tú dices y existe lo otro, solo que yo creo que en este momento tenemos un marco político y un marco sobre todo mediático y muy en el ámbito de las redes sociales que sistemáticamente oscurece e invisibiliza todas las relaciones de apoyo mutuo que existen. Y creo que una parte importante ahora mismo, por ejemplo, o por lo menos del activismo que a mí más me interesa, creo que ha de hacer un esfuerzo muy grande por ponerle luz a las redes de apoyo mutuo que existen, ¿no? Es decir, no hay posibilidad ninguna de sobrevivir en buenas condiciones si no existen redes de cuidados. O sea, incluso este neopaquismo que habla de la persona que vive sola, al final las personas de vez en cuando enferman, se tienen que ocupar alguien de ellas. Muchas veces son contextos y entornos familiares que se siguen ocupando de ti. O, por ejemplo, cuando muchas personas jóvenes que han llevado este tipo de vida de repente tienen una criatura y tienen que empezar a ver cómo se organizan para cuidar de la niña, volvemos a redes a veces familiares, otras veces redes como de apoyo mutuo y de crianza compartida, y otras veces incluso soluciones que puedan ser soluciones de mercado, es decir, soluciones pagadas, ¿no? Pagar a alguien para que cuide. Pero incluso cuando pagas a alguien para que... Yo me acuerdo, mi hija, yo tengo una hija, mi hija fue a una escuela infantil, ahora entonces las llamábamos guarderías, a una escuela infantil con 4 meses, porque yo me tenía que reincorporar a mi trabajo, ¿no? Y yo pagué la escuela infantil y el primer día que fui la dejé en brazos de una persona a la que yo no conocía de nada. Y me fui con pena, pero me fui muy tranquila. ¿Y por qué dejas a tu hija, que es lo que más quieres o que la ves tan vulnerable, en brazos de alguien que no conoces y te vas tan tranquila? Pues porque en el fondo hay una red de vínculos que ya ni nombramos porque simplemente los damos por hecho, que ya han cristalizado. Es decir, muchas veces todo ese marco de servicios públicos o de servicios de cuidados que hemos venido constituyendo porque es una necesidad, se han construido sobre un marco de cuidados, ¿no? ¿Por qué una persona que no tiene ningún síntoma va a una revisión un día, le dicen que tiene un cáncer y empieza a ponerse unos tratamientos tremendos que le van a dejar sin pelo en 2 días, que se va a sentir fatal, y se aplica directamente lo que le está diciendo una persona a la que no conocía su oncólogo el día anterior, ¿no? Y que le está diciendo, pues porque en el fondo hay una red de confianza construida en el que tú, sin saber por qué, confías en que esa persona va a intentar hacer lo mejor que sepa hacer por tu vida, ¿no? Eso existe. Y el problema es que muchas veces, y sobre todo en los últimos años, hay como un intento de construcción tan meticuloso y tan deliberado de una red de desconfianza, porque al final la desconfianza es mucho más rentable económicamente en términos capitalistas, ¿no? Que la confianza y el apoyo mutuo, que va entrando y va entrando y va entrando. Esto no quiere decir que los modos de vida, la segregación, el precio de la vivienda, los horarios laborales o incluso la propia generación y construcción del deseo vaya en la línea de lo que tú estás planteando. Pero lo otro también existe. E incluso la persona más individualista del mundo,
cuando enferma, cuando se enamora, cuando tiene hijos. Al final, tengo un amigo que es Santiago Albarrico, que es filósofo y escritor, que dice que construimos vidas como si viviéramos fuera de nuestros cuerpos vulnerables y que solamente en algunos momentos como la enfermedad, la muerte o el amor volvemos a recaer en los cuerpos, ¿no? En esos momentos vuelves a caer en los cuerpos y vuelves a ser consciente de ese marco de relaciones, ¿no? Y están en pugna las dos cosas. Pues la verdad es que una de las frases que más me ha marcado de tu nuevo libro, Metamorfosis, que además creo que más o menos has ido dando ciertas pinceladas de a qué te referías, pero bueno, voy a entrar en la pregunta porque me gusta la frase y me gustaría enunciarla. Hablas de que hay que quedarse en mitad del incendio y construir refugios para la vida que zozobra. Uh-huh. Más o menos los incendios ya hemos estado hablando de por dónde están, ¿no? ¿A qué tipo de refugios te refieres? Bueno, en el fondo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Son refugios que se construyen. Yo creo que ahora mismo el gran refugio, hay como un gran refugio que es la comunidad, pero no una comunidad que flota, sino una comunidad consciente de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, ¿no? ¿Yo dónde encuentro refugios? Pues, por ejemplo, para mí un refugio enorme ha sido el movimiento cooperativista. Yo trabajé en empresa privada, he trabajado en otros sitios, pero este año se cumple el 20 aniversario de la cooperativa en la que trabajo, Garúa, ¿no? Y bueno, empezó siendo un grupo de 4 personas que queríamos trabajar de otra forma diferente e inventamos montones de cosas. Es decir, al principio cuando constituir una cooperativa es muy barato y muy fácil. El problema es mantenerlo y que luego pueda mantenerse, digamos, y sostenerse económicamente, ¿no? Nosotras, ¿qué hicimos? Bueno, pues al principio, como algunos teníamos algunos trabajos que eran trabajos más convencionales, con contratos, lo que hicimos fue decir, bueno, al principio, hasta que tengamos la cooperativa construida, vamos a juntar todos los salarios y los repartimos entre los 4. Eso permitió que hubiera personas que pudieran hacer un mínimo trabajo de prospectar dónde podríamos trabajar o qué podríamos hacer, ¿no? No queríamos tener préstamos ni líneas de créditos de banco y cuando ya estábamos más consolidados y nos pagábamos nuestros salarios decíamos, bueno, como no llegamos a gastar hasta el último euro de lo que ganamos, lo que nos sobre en concepto de ahorro, en lugar de tenerlo en nuestra propia cuenta, lo vamos a tener en la cuenta de la cooperativa. De tal manera que cuando tengamos problemas de liquidez podamos tirar de ese dinero. Eso sí, si alguien necesita su dinero, que es suyo, en ese momento, si no hay más remedio, pedimos la línea de crédito. Pero en 20 años nunca hemos necesitado pedir una línea de crédito, ¿no? Cuando algunos compas fueron padres y madres y tenían dificultades para poder pagar una escuela infantil, pues entre todos construimos nuestra propia escuela infantil, hasta tal punto que ahora que ya las criaturas son más mayores y van al cole, funcionó también el proyecto que consistía en tener 1 o 2 personas educadoras contratadas en un espacio y el resto del tiempo los padres y las madres ponían trabajo voluntario, ¿no? Uh-huh. Pues quiero decir que para mí ese ha sido un espacio, eso ha sido un refugio en este caso laboral, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes tu luz contratada, yo la tengo con Som Energía porque fue con quien empecé, pero ahora que la tendría con Solabria, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes tu luz contratada con una cooperativa de servicios energéticos, es un refugio. Uh-huh. Cuando tienes tu dinero, por ejemplo, en Fiare, que es una banca ética y cooperativa además, pues es otro refugio, ¿no? Cuando estás organizada en un movimiento vecinal, eso es un refugio. Es decir, el refugio, a mí lo que me hace sentir muy tranquila, personalmente, es saber que si yo en un día determinado no tuviera casa o no tuviera un plato de comida, mientras esté en la red en la que estoy y la red en la que estoy tenga casa y tenga comida, a mí no me va a faltar eso. Y estoy segura de que en las personas que forman parte de mi entorno les va a pasar exactamente igual. Entonces, eso es un refugio, ¿no? Pensar en ¿qué sería una sociedad que refugia? ¿Qué sería una sociedad que cuida?
pues es una sociedad que pone la garantía de condiciones de vida en el centro, que se construye comunitariamente y además que lo hace sabiendo que lo hacemos en un territorio que hay que mimar y que hay que conservar, ¿no? Yo por ahí lo veo. Y hablando de territorios que hay que mimar y que hay que conservar, cuéntanos un poco de esa propuesta de bioregiones. ¿Nos podrías explicar con palabras sencillas qué es una bioregión y por qué es importante caminar hacia este tipo de modelos? Bueno, una bioregión es simplemente un espacio, un territorio que no está segregado, ¿no? En nuestra cultura segrega el territorio, pues la franja urbana, el territorio rural, un polígono industrial, ¿no? Una bioregión es una forma de mirar el territorio de forma mucho más integrada, donde puedes tener manchas urbanas que están rodeadas de espacios naturales o de espacios agrarios, pero también incluso dentro del propio entorno urbano puedes tener un espacio verde o un espacio de producción de alimentos, ¿no? Es decir, es pensar el territorio de una forma mucho más integral. Y cuando hablamos de bioregión y consideramos que los seres humanos formamos parte de esa trama de la vida, dentro de la propia noción del territorio no está solamente el territorio que pisas, ¿no? Donde cultivas o por donde te desplazas, sino que está nuestra propia vida en él. Es decir, las comunidades que construimos son también bioregiones, ¿no? Forman parte de la bioregión. Esto permite, por ejemplo, en pensar la producción de alimentos de forma más cercana a la producción de alimentos que tenemos ahora, es decir, de dónde viene lo que producimos, cómo respetamos la vocación de cada territorio para producir, cómo podemos pensar los modelos urbanos o los modelos rurales construyendo cercanía, es decir, cómo hacer para que aquello que necesitamos esté cerca y por tanto podamos alcanzarlo caminando, en bici o en una movilidad motorizada pero colectiva y electrificada, ¿no? Esto no quiere decir pensar el territorio o la vida autárquicamente, como si fuera posible generar chiringuitos más o menos amplios, completamente cerrados, que funcionaran de forma autónoma. Es decir, la vida está plenamente interconectada en todas sus dimensiones, aérea, acuática, territorial, y la autarquía no existe ni en la naturaleza, ni en la trama de la vida, ni en ningún lugar, ¿no? Pero sí el poder organizar la vida en el marco más cercano que podamos, si en nuestro marco no hay petróleo, si en nuestro marco no hay litio, ¿no? Es decir, que hay suministros y bienes que vienen de otros lugares, pero digamos que el grueso de la vida dependa de la bioregión en la que habitamos, y lo que viene más de lejos que venga a una escala muy, 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 muy prudente, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro problema ecológico y social es fundamentalmente un problema de escala, es un problema de tamaño, ¿no? Y el pensar todo a una escala menor y de forma mucho más centrada en lo que cada territorio puede dar, es una clave, yo creo que fundamental para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Claro, al final, bueno, es un poco una relocalización económica, pero bueno, también de las relaciones humanas, ¿no? Totalmente, en todos los sentidos, comunitaria y territorial. Y aquí una pregunta un poco capciosa. Aquí en Cantabria habría en algún momento una posibilidad. Bueno, una de las cosas que leyendo el término de bioregión siempre me pregunto es ¿a qué escala habría una bioregión aquí en Cantabria? Si sería, porque bueno, algunos debates hemos tenido, ¿sería a nivel de valle, sería a nivel de la cornisa cantábrica y demás? Bueno, no te voy a hacer esa pregunta porque probablemente haya muchas respuestas distintas. Puedes responderla si quieres, pero ¿por dónde habría que empezar en Cantabria o aquí en el norte de España para poder conseguir que en un futuro no lejano esas perspectivas bioregionales sean posibles? Bueno, yo creo que en primer lugar aplicando, yo creo que moratorias importantes a los crecimientos urbanos exagerados antes de ayer, me parece que fue. Leía en el periódico que Cantabria es la comunidad autónoma de España que más Airbnb tiene. Es impresionante, impresionante. O sea, es una comunidad pequeñita territorialmente, ¿no?
Y lo decía, vamos, no me acuerdo dónde lo leí, me lo comentó una compañera de la universidad, una profesora de la universidad, y me llamó la atención un montón, ¿no? Porque a la vez los precios de la vivienda han ido subiendo un montón y hay muchísima más gente que tiene dificultades de vivienda, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que Cantabria, por ejemplo, es un lugar donde el avance hacia concepciones bioregionales, igual que por ejemplo le sucede a Extremadura, sería mucho más fácil, porque hay territorio productivo, porque tenemos un territorio que tanto para la producción de pastos o para la agricultura tiene múltiples posibilidades. Tenemos costa, es decir, hay producción forestal, ¿no? Es decir, hay, digamos que es relativamente fácil pensar en una articulación en clave de paisaje de mosaico, donde puede haber dedicaciones y cosas distintas, donde un turismo controlado y no a escala industrial tenga lugar, donde se puedan producir alimentos, donde pueda haber pues sus espacios de vida urbana, ¿no? Yo que vivo en un valle y en una zona rural, o sea, da pena ver, por ejemplo, en el cole de mi pueblo hay una familia que está a punto de tener que marcharse porque la vivienda que tenía alquilada tiene un problema de infraestructura y la tienen que arreglar y no encuentran absolutamente nada, pero nada de nada de nada, ¿no? Entonces, pues a lo mejor algunas cosas habría que construir, a lo mejor otras cosas que en este momento yo pienso a veces en nuestra zona, algunos de los grandes caserones que están vacíos y llevan vacíos un montón de tiempo, se podría pensar en algo que respetara bien la arquitectura local y a lo mejor se hicieran 4 o 5 viviendas de alquiler social dentro que se pudieran alquilar. Yo creo que por la vía de los proyectos de cohousing y de vivienda colectiva se podrían hacer cosas respetuosas en el territorio, ¿no? Lo que quiero decir es que un lugar donde todavía hay una parte importante de la trama de la vida que está no intacta, pero más o menos en un estado adecuado, donde los procesos de restauración son posibles, es un lugar en el que sin duda se puede proyectar, funcionar de una forma más sostenible. Insisto, de forma más sostenible no quiere decir que todo lo que necesitas lo pueda producir o todo lo produzca el propio territorio. Siempre hubo, desde antes del capitalismo, hubo intercambios entre territorios, ¿no? Pero el grueso de la producción, el grueso del movimiento, el grueso de la vida ha de poderse hacer de una forma más local. Que lo local sea tu valle o sea el conjunto de la comunidad, yo creo que en este momento es casi lo de menos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de cosas que vienen de miles de kilómetros de distancia, los pasos incrementales que podamos dar ajustando yo creo que están bien, ¿no? Creo que también habría que pensar en la generación de energía local y la generación de energía local requiere pensar con tranquilidad cuánta energía para aquí, para quién. Es decir, no es coloco todos los parques eólicos o todas las placas solares, cuanto más mejor para intentar sustituir lo que el petróleo da, cosa que además es imposible, ¿no? Sino pensamos en qué necesidades tenemos y con ello, ¿no? Y un detalle que no es detalle, pero no es menor, es absolutamente fundamental. Es decir, aquí hay mucho sector primario y tenemos unas políticas agrarias comunitarias, un Mercosur, que directamente agreden al sector primario, ¿no? Cuando hablo del sector primario, estoy hablando del sector primario no industrial, porque el sector primario tenemos desde terratenientes que ponen macrogranjas porcinas, eso es sector primario, pero también lo son pues las personas que trabajan en la ganadería extensiva o personas que son agricultores a escala pequeña, que se encuentran con una enormidad de dificultades. Por ejemplo, en lugares como Francia, tú puedes producir tu queso y lo puedes vender localmente. Y aquí, con toda la normativa sanitaria, parece que es imposible, pero no creo que tengan menos normativa ni menos cuidado en Francia que aquí, ¿no? La clave es en generar una normativa y una forma de organizar los sectores que sean adecuadas y que digamos, que cuiden
la pequeña producción y la producción local y que no la castiguen, ¿no? Uh-huh. Al hilo de esto que estamos hablando de las bioregiones, queríamos preguntarte, bueno, a las personas que pasan por aquí, les preguntamos a qué necesidades contribuye la alternativa que traen, ¿no? Estoy pensando en las bioregiones. ¿Por qué tenemos que dejar el modelo turístico y apostar por un desarrollo en otra clave? Véndenos las bioregiones en términos de necesidades. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo, a ver, si miramos el marco de las 9 necesidades de Max Neff, yo creo que un planteamiento de relocalización bioregional, de cuidado, de comunidad densa, las atraviesa todas. Y además las atraviesa en clave, es decir, Max Neff decía que hay satisfactores que son violadores, en el sentido de que para satisfacer una necesidad de unas pocas personas te llevas por delante todo lo demás. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el militarismo es una propuesta de satisfacción de las necesidades que directamente arrasa con la posibilidad del cumplimiento de todas las otras para mucha gente, ¿no? Pero hay satisfactores que son sinérgicos, es decir, a la vez que cubres una cosa, cubres todas las demás, ¿no? Una producción, por ejemplo, local, a la vez que te garantiza la necesidad de subsistencia, te protege, a la vez genera una comunidad que es capaz de proveer y de cubrir necesidades que tienen que ver con el afecto, con la participación, ¿no? La capacidad autoorganizada de crear la vida, producir y autoproducir la vida, es decir, de producir la propia subsistencia, es un ejercicio de creatividad, es un ejercicio que además al crear comunidad posibilita otras opciones y otros marcos de odio y sobre todo desarrolla una intensa sensación de libertad, ¿no? Es decir, una libertad que no es la libertad de hacer lo que a mí me da la gana, pasando por encima de lo que sea, sino que es una idea de libertad relacional. O sea, si somos ecodependientes e interdependientes, nuestras posibilidades de crear vidas libres siempre las crean generando o con una idea de libertad que es profundamente relacional, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista las cubren todas. Sí, estupendo, sí. Buenísimo. Sí. Has comentado que, bueno, hemos estado hablando sobre todo de la parte un poco más biofísica de las bioregiones, ¿no? A nivel de energía, materiales, agua y demás. Pero a nivel de esa interdependencia, ¿qué propone la bioregión en términos de corresponsabilidad y reparto justo de los cuidados? Que, bueno, supongo haya muchas sinergias con las teorías ecofeministas, pero... Sí. Bueno, la idea de bioregión que nosotros tenemos, que no es la que tiene todo el mundo, habría quien vería la bioregión como una especie de modelo de organización territorial, ¿no? Y se quedaría más en la parte física. Pero cuando estamos pensando la bioregión desde que coloca como protagonista al ser vivo, pero sobre todo al ser humano ecodependiente e interdependiente, bueno, pues en una bioregión, tal y como nos la imaginamos, habría, por ejemplo, escuelas que serían motores de vida comunitaria, ¿no? Que no es una cosa tan rara o tan distinta de lo que hay ahora. El cole de mi pueblo, por ejemplo, es una especie de fenómeno de acupuntura social. Es decir, tú tocas en el cole y lo que toques en el cole irradia de forma inmediata a toda la comunidad. Es el lugar en donde en pueblos donde cada vez quedan menos niños, donde se juntan todas esas criaturas, en el cole, ¿no? Donde la soledad no deseada de los niños y las niñas se cubre, donde es también un espacio de encuentro con las familias. Es decir, el cole, por ejemplo, la escuela pública local, es un motor básico para la bioregión, pero también lo podría ser un centro de salud comunitario, ¿no? Los espacios en donde se cuida de la salud de las personas, teniendo una idea de salud un poco más integral, ¿no? Son las asociaciones culturales de los barrios o de los pueblos, y sobre todo es también todo lo que podamos promover en redes de cuidados compartidos, ¿no? En los pueblos, nosotros ahora en nuestro pueblo estamos haciendo un trabajo, estamos intentando recopilar las aportaciones de las mujeres a la cultura y al sostenimiento de la vida en el valle, ¿no? Y es impresionante lo que te cuentan las mujeres, ¿no? Hablan de aquellas redes densas
de relaciones de familias extensas, donde en procesos, por ejemplo, migratorios muy grandes que ha habido en estos valles, al final los niños y las niñas quedaron con abuelas, con tías, con bisabuelas que se han ocupado de ellas y que han ido generando un entramado donde en muchos pueblos es difícil determinar cuál es una relación de amistad y cuál es una relación familiar, porque al final es un primo segundo tuyo o el sobrino de un tío de tu madre, es decir, está todo como bastante imbricado, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en modelos de vida con familias mucho más nucleares, eso lo podemos construir comunitariamente. Y entonces la corresponsabilidad que habla de las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, entre todas las personas, para ocuparse de la vida más vulnerable es clave, pero no es solamente, o yo no la veo solamente en el marco de la unidad familiar concreta o de la unidad doméstica, sino que lo veo de una forma muchísimo más comunitaria, ¿no? Es decir, si nadie puede vivir sin cuidados, hemos de organizarnos comunitariamente para ocuparnos unas de otras, ¿no? Eso implica, obviamente, la estructura de la unidad doméstica o de la unidad familiar, pero también el propio marco de convivencia en un pueblo, en un barrio o en un vecindario, ¿no? Pues hoy queremos terminar con una cita de Václav Havel que dice así: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. En tiempos de ruido y de miedo, hablar contigo, Yayo, es como un ejercicio de reorientación en busca de ese sentido del que habla Havel. Creo que salimos de esta conversación con más preguntas que hacernos, pero quizá esa sea la forma de seguir avanzando. Seguiremos pensando y hablándolo. Cuidaos. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.